Los eventos y estados de conciencia. El trabajo sobre uno mismo empieza por observarnos, autoobservación. ¿Pero qué estamos observando? Estamos observando nuestro estado interior y viendo cómo él está separado del evento exterior. Entonces veremos cómo podemos modificar nuestro estado interior para modificar las circunstancias de la vida que atraemos. El cuerpo físico es uno de los maravillosos instrumentos que el ser humano posee para expresarse. Muchas veces nos encontramos con personas que irradian una actitud de felicidad, confianza, salud, optimismo, simpatía, amor, etc. Estas personas ganan rápidamente la amistad de todos, poseen una fuerza de atracción, un imán. Otras personas carecen de ese imán, que es tan maravilloso e irradian algo diferente. Desconfianza, miedo, diferentes tipos de rechazo, por citar algunos. La psicología gnóstica nos enseña que el carácter de una persona depende de su estado interno. El carácter de una persona no se desarrolla en el cuerpo físico, sino que se expresa a través de él. Así que para modificar nuestro imán, debemos comenzar con nuestro carácter. Y como nuestro carácter depende de nuestro estado psicológico interno, es por eso que debemos observar nuestros estados psicológicos. Podemos afirmar: cada evento se complementa con tal o cual estado psicológico interno. Entendamos que los estados internos son buena o mala disposición, preocupación, depresión, superstición, temor, sospecha, misericordia, autoconsideración, sobreestimación de uno mismo u otros, estados de felicidad, estados de placer, etc. A menudo, cuando la gente revisa sus vidas, piensan que solo se compone de eventos externos. Pensamos que si tal o cual evento les había sucedido o no, entonces sus vidas hubieran sido mejores. Si yo hubiera ganado la lotería, si yo pudiera decirle algo, etc. Creen que la fortuna vino a encontrarse con ellos. Sin embargo, perdieron la oportunidad de ser felices. Lamentan lo que perdieron, lloran lo que odian, se quejan cuando recuerdan sus viejos errores y calamidades. La capacidad de existir conscientemente depende exclusivamente de la calidad de los estados interiores del alma. Ciertamente, no importa cuán hermosos sean los eventos externos de la vida, si no estamos en el estado interno apropiado en esos momentos, entonces lo mejor puede parecer sin importancia para nosotros. Es lamentablemente raro encontrar a alguien que sabe cómo combinar conscientemente estados internos y eventos externos. Combinar correctamente los estados internos con los acontecimientos externos es saber vivir la vida inteligentemente. Así que si queremos observarnos a nosotros mismos, debemos diferenciar entre los acontecimientos exteriores de la vida práctica y los estados interiores de la conciencia. El trabajo sobre uno mismo se refiere a los diversos estados psicológicos de la conciencia. Conciencia y realidad. Como hemos visto, nuestros estados de conciencia determinan y definen lo que es nuestra vida. Hoy la ciencia afirma que nuestra percepción de la realidad está estrechamente vinculada a dónde ponemos nuestra atención. Solo aquello a lo que ponemos atención nos parece real, mientras todo lo que ignoramos, no obstante qué tan importante pueda ser, parece desvanecerse en la insignificancia. Por el momento, eso a lo que atendemos es la realidad.
cada uno de nosotros elige, en la forma en la que atiende a las cosas, el universo en el que habita y las personas que se encuentran. Pero para la mayoría de nosotros, esta elección es inconsciente, así que en realidad no es una elección. Con esto queremos decir que uno crea su realidad, generalmente de manera inconsciente, independientemente de lo que aparentemente quiera o desee. Uno crea la realidad de su vida en relación del estado de conciencia que posea. Nuestra vida puede ser feliz y agradable, o miserable y desdichada. Si logramos establecernos en un estado de conciencia superior, nuestra vida se modificará notablemente, ya que estaremos actuando sobre las causas que originan las circunstancias. Podríamos afirmar que el cielo o el infierno son diferentes estados de conciencia en lo que nos toca vivir determinadas realidades. Cielos e infiernos. La existencia de una región en donde los bienaventurados o condenados residen después de muertos han existido en casi todas las culturas. Sin embargo, de acuerdo a su localización geográfica, al tiempo en que han existido y a la influencia de su cultura, cielos e infiernos han sido descritos de modos distintos. El cielo es un concepto de más allá presente en muchas religiones y filosofías espirituales. También definido en religión como lugar de morada de Dios, ángeles y almas humanas. El cielo suele ser interpretado como un lugar de felicidad eterna. Generalmente se cree que la relación entre este concepto y la esfera celeste fue propuesta por primera vez por los antiguos astrónomos sacerdotes. Esta región de tipo superior ha estado presente en las diversas culturas y civilizaciones. Entre los budistas e hinduistas, el nirvana es el estado de estar liberado tanto del sufrimiento como del ciclo de renacimientos. Entre los griegos, el Olimpo era la región y morada de los dioses. Pero los campos elíseos era el lugar sagrado donde las sombras de los hombres virtuosos y los guerreros heroicos llevaban una existencia dichosa y feliz, en medio de paisajes verdes y floridos. En la mitología nórdica, Valhalla es la fortaleza a la cual los guerreros van al morir en combate. Se sitúa en el palacio de Odín, en Asgard, donde los guerreros fallecidos son bienvenidos por Bragi y conducidos por las valquirias. Los campos de Aaru era el lugar paradisíaco donde reinaba Osiris, según la mitología egipcia. El infierno es el lugar de llamas incontenibles, humeantes y tóxicas, de lagos de aceite hirviendo, de inaguantables tormentas llameantes y de incalificables demonios repugnantes. Los infiernos, del latín infernum, inferior subterráneo, han estado presentes en las antiguas religiones y culturas de la humanidad, recibiendo diferentes nombres. El Avici de los indostanes, el Tartarus griego, el Averno romano, el Duat de los egipcios, el Niflheim de los nórdicos, el reino de las Narakas del hinduismo, etc. También entre los mayas, Xibalba es descrito en el Popol Vuh. Este es el mundo regido por las divinidades de la enfermedad y la muerte. El significado de estas imágenes universales del cielo y del infierno proviene de este hecho psicológico. El cielo y los infiernos son estados de conciencia que están dentro de nosotros. El cielo es un estado de conciencia en el cual experimentamos emociones, sensaciones y pensamientos maravillosos, extasiados y paradisíacos, mientras que el infierno es un estado en el cual experimentamos lo opuesto: terror, rabia, angustia, desesperación, tormenta, repugnancia, horror y cosas por el estilo.
Las descripciones de estos lugares en la mitología y el arte religioso son claramente representaciones externas de experiencias interiores. Los psicóticos característicamente tienen y describen las mismas sensaciones y sentimientos que se les atribuye a los residentes del infierno en la literatura teológica clásica de Oriente y Occidente, incluyendo sensaciones de estar ardiendo o intolerables sensaciones de ardor por todo el cuerpo. Estar loco es estar en un estado de conciencia marcado por sensaciones dolorosas y atormentadoras y sentimientos de desesperación y angustia desahuciada, las cuales son, después de todo, las características del infierno. Existe entonces una estrecha analogía entre la locura y el infierno. Puesto que el infierno y el cielo son estados de conciencia, uno puede entrar en ellos desde otros estados. Los sueños, por ejemplo, o los estados provocados por las drogas. La pesadilla es un sueño de locura y del infierno. Los 4 estados de conciencia. De manera general, el hombre puede conocer 4 estados de conciencia que en la escuela platónica eran conocidos como eikasia, pistis, dianoia y nous. El desarrollo de la conciencia humana a lo largo de sus 4 estados posibles recorre un camino desde la ignorancia hasta el conocimiento, del dolor y sufrimiento a la felicidad y plenitud. El perfeccionamiento espiritual es posible pasando de un estado de conciencia a otro. Los alquimistas utilizaban la metáfora de la transmutación del plomo o metal básico en oro. El plomo es símbolo de oscuros, pesados, densos y depresivos estados de conciencia. El oro simboliza la cualidad de la conciencia, que es reluciente, radiante, reflectora, brillante, valiosa y parecida al sol. Platón ilustró su teoría general del conocimiento de los 4 estados de la conciencia con la célebre alegoría de la caverna en el libro 7 de la República, en la que enseña claramente que la ascensión de la conciencia desde sus estados inferiores hasta el superior es un progreso del nivel de conocimiento. Platón consideraba esta ascensión de la conciencia como una serie de conversiones desde un estado cognitivo menos adecuado a otro estado más completo del conocimiento. Primer estado de conciencia, eikasia. El estado de sueño profundo, de ignorancia, que genera un comportamiento bárbaro, instintivo y cruel, que produce una especie de estado totalmente infrahumano, es el mundo de las guerras, de la crueldad humana, de la contaminación destructora de la vida, etc. El estado de sueño profundo es el nivel de conciencia que tenemos diariamente, durante la noche, dormidos en la cama. Ya hemos dicho que durante las horas del descanso físico se escapa de nuestro cuerpo lo psíquico. De ahí que durante esas horas el ego deambula por el mundo de los sueños con la conciencia dormida. Es por eso que es el estado de conciencia más bajo. El ego fuera del cuerpo acampa a sus anchas, pero es verdad que no puede hacer nada más que soñar. El animal intelectual divide su vida dolorosa y miserable entre el sueño común y corriente y el mal llamado estado de vigilia, que es por desgracia otra forma de sueño, mientras el cuerpo físico duerme en la cama. El ego anda con la conciencia dormida como un sonámbulo, moviéndose libremente por la región molecular. El ego en la región molecular proyecta sus sueños y vive en ellos. No existe la lógica alguna en sus sueños. Continuidad, causas, efectos. Todas las funciones psíquicas trabajan sin dirección alguna y aparecen y desaparecen imágenes subjetivas, escenas incoherentes, vagas, imprecisas, etc.
Cuando el ego regresa al cuerpo físico, viene entonces el segundo estado de conciencia llamado de vigilia, que en el fondo no es otra cosa sino otra forma de sueño. Segundo estado de conciencia, pistis. Es el estado de las creencias y de las opiniones. Es el mundo de los prejuicios, de los sectarismos y fanatismos, de las teorías en las cuales no existe ningún género de percepción directa de la verdad. Pistis es el estado de la conciencia en el cual vive normalmente el común de la humanidad. Al regresar el ego a su cuerpo físico, los sueños continúan en el interior. El llamado estado de vigilia es realmente el soñar despierto. Al salir el sol, las estrellas se ocultan, pero no dejan de existir. Así son los sueños en el estado de vigilia. Ellos continúan secretamente, no dejan de existir. Esto significa que el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, solo vive en el mundo de los sueños. Con justa razón dijo el poeta que la vida es sueño. El ser humano maneja autos soñando, trabaja en la oficina, en la fábrica, en el campo, etc., soñando. Se enamora en sueños, se casa en sueños. Muy rara vez en la vida está despierto, vive en un mundo de sueños y cree firmemente que está despierto. En el segundo estado, o de vigilia, es en el que el hombre pasa algo más de la mitad de su vida. En este estado de vigilia, sueño a fin de cuentas, camina por la calle, escribe libros, conversa asuntos sublimes, participa en la política, participa en la justicia, dicta leyes, dicta normas de conducta, hace proyectos, construye puentes, etc. El primer estado de conciencia es el más bajo, pero este segundo es el más peligroso. En este estado de vigilia, soñar despierto, repite errores, siempre los mismos sufrimientos, no controla ni sus propios pensamientos. Es más peligroso que el sueño profundo, porque en este estado, en el que puede declarar la guerra, puede agredir al vecino, puede explotar al más débil, puede abusar, agredir, esclavizar, puede robar, puede matar, etc. Es por eso que es el más peligroso. En el primer estado de conciencia llamado sueño profundo, él es pasivo, esto es, no puede hacer nada en el mundo físico, ya que su cuerpo descansa en la cama. Tampoco en el mundo de los sueños, ya que tan solo deambula por esa dimensión. En el segundo estado de conciencia, en el mal llamado estado de vigilia, el hombre cree estar despierto a primera vista. Este es un estado de conciencia completamente diferente. Parece lógico pensar que se encuentra en una situación mejor que cuando estaba dormido. Pero desgraciadamente, como hemos visto, su estado de conciencia es también de sueño. Está en un nivel superior al del primer estado, ya que es en este estado en el que puede pasar al tercer estado de conciencia, al estado de autoconciencia. Tercer estado de conciencia, dianoia. Es el estado de conciencia cultural, intelectual, basado en el pensamiento científico analítico, de revisión de creencias y de sintetismo conceptual. Dianoia genera un pensamiento dianoético que estudia los sistemas inductivo y deductivo, con el propósito de utilizarlos en forma profunda y clara, estudiando los fenómenos y estableciendo leyes. Aquí es donde se produce el análisis y la síntesis conceptual. Aquí es donde comienza a introducirse el pensamiento consciente. Puede decirse, sin exagerar nada, que en la época actual el tercer estado de conciencia no aparece en el hombre, sino solo por chispazos, muy breves y muy raros. Y si apareciera este estado no puede permanecer por mucho tiempo, sino por medio de un entrenamiento especial.
Para la gran mayoría de las personas, aún las cultas e intelectuales, el principal obstáculo en el camino para adquirir autoconciencia es que creen que ya la poseen. En otras palabras, están totalmente convencidas de tener ya conciencia de sí mismas. Tenemos necesidad de pasar a este tercer estado de conciencia para poder despertar. Cuando un hombre se recuerda a sí mismo, no está identificado. El tercer estado de conciencia es el recuerdo de sí, o conciencia de sí, o conciencia de su propio ser. Quien llega a despertar se hace entonces autoconsciente, adquiere conciencia de sí mismo. Si toda la gente tuviera la conciencia despierta, la tierra sería un paraíso. No habría guerras, no existiría lo mío ni lo tuyo, todo sería de todos, viviríamos en una edad de oro. Cuando uno despierta conciencia, cuando se hace autoconsciente, entonces es cuando realmente viene a conocer la verdad sobre sí mismo. Antes de alcanzar el tercer estado de conciencia, la autoconciencia, uno realmente no se conoce a sí mismo. Es indispensable adquirir el tercer estado de conciencia, subir al tercer piso de la casa antes de tener derecho a pasar al cuarto piso. Cuarto estado de conciencia, nous. Es el estado de conciencia continua, el mundo de la intuición, de la clarividencia objetiva y de la perfecta iluminación interior. Nous es el mundo de los arquetipos divinales. El pensamiento noético es objetivo, sintético e iluminado. El estado de nous confiere una conciencia totalmente despierta y el individuo que lo alcanza se convierte en Turiya, un iluminado. El estado de Turiya es muy sublime y solo lo alcanzan aquellos que trabajan duramente toda la vida sobre sí mismos. Los estados de conciencia más elevados que el hombre puede alcanzar abarcan el mundo de la intuición y la conciencia objetiva. Las experiencias oníricas propias del estado noético pertenecen a realidades arquetípicas. Abundan las alusiones a esta clase de experiencias en la historia de la humanidad, particularmente en los textos sagrados, como por ejemplo la Biblia. Este proceso de ascenso por los 4 estados posibles de la conciencia es realmente un proceso revolucionario en la estructura psicológica del individuo. Es la revolución de la conciencia. El cuarto estado de conciencia, el cuarto piso de la casa, es realmente formidable. Solo quien llega a la conciencia objetiva, al cuarto estado, puede estudiar las cosas en sí mismas, el mundo tal cual es. Quien llega al cuarto estado es fuera de toda duda un iluminado. Conoce por experiencia directa los misterios de la vida y de la muerte. Posee la sabiduría. Es un iluminado. Se puede decir de una manera general que estos 4 estados de conciencia son el sueño, la vigilia, la conciencia de sí y la conciencia objetiva. Pero aún teniendo la posibilidad de conocer estos 4 estados de conciencia, las personas no viven de hecho más que en 2 de estos estados, el sueño y la vigilia, aunque en realidad este último difiera muy poco del sueño profundo. La conciencia de sí es un estado que las personas creen tener, aunque en realidad no sean conscientes de sí mismas, salvo por chispazos muy raros que se producen en momentos excepcionales. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Carl Jung.